desde el año 1983. Está buenísimo lo que estaba leyendo, que era, el foro presentó el Observatorio de Control Público, más o menos para decir esta transparencia que tiene esta rendición de cuentas de cada provincia. Estaba leyendo el reglamento web de organismos de control en la Argentina, que está muy bueno. De diferentes provincias, el Tribunal de Cuentas empieza a vigilar el cumplimiento y la transparencia de cada uno de ellos. Para ahondar mucho más en este tema, vamos a estar hablando con Carla Pitiot, que es vicepresidenta de la Fundación Foro, dirigente política social y vicepresidenta del Banco Argentino de Desarrollo, ¿sí? Además de diputada nacional con mandato cumplido, también para tenerlo en cuenta. Carla, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Facundo? Un gusto saludarte a vos y a todos los compañeros que están en el piso. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal, Lola? ¿De qué se trata Primero vamos a ir ahondando. La transparencia pública quizás se ha debatido mucho este último tiempo, y estos 40 años de democracia, ¿qué nos trae esta transparencia? Sí, en realidad lo que nos trae estos 40 años de democracia es revitalizar los principios de la búsqueda de rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Nuestra Fundación Éforo es una fundación que nace y tiene origen sindical, nació en el año 1991, o sea, hace muchos años que venimos trabajando temas vinculados a rendición de cuentas, a integridad, transparencia. Y con el recorrido de estos 40 años de democracia y 30 años que se cumplen el año que viene de la reforma constitucional, en la que también muchos de los principios vinculados a cómo revitalizar la calidad de las instituciones, es que EFRO viene transitando este camino de crecimiento y de reivindicación de principios, ¿no? De principios vinculados a cómo podemos hacer para que las democracias se fortalezcan a través de los organismos de control, que son justamente los organismos a los que nosotros desde nuestros lugares representamos a los trabajadores que están en esas funciones, es decir, organismos de control que verifican cómo gestionan los políticos, cómo gestionan las públicas, que se lleva cómo se controlan los impuestos, las obras, las inversiones públicas, la obra pública, que esa actividad de la pública y que se ciudadano a través de servicios, no solo gestionarlo de manera eficiente, sino de manera eficaz y transparente. Todo eso hacen los organismos de control. Lo que nosotros hacemos desde nuestra fundación, que está integrada por un montón de compañeros que trabajamos en organismos de control, porque, por ejemplo, yo que soy la vicepresidenta provengo de la Auditoría General de la Nación. Claro. El presidente proviene de lo que era el Tribunal de Cuentas de la Nación. Y así muchos compañeros que lo que hacemos es, nos decidimos a decir, bueno, en estos 40 años de democracia, ¿qué es lo que nos está faltando? Bueno, posiblemente nos está faltando una comunicación un poco más directa con la ciudadanía y implementar, como lo venimos haciendo, decir, bueno, utilicemos la tecnología de la comunicación, utilicemos los medios que tenemos, las redes, para contarle a la gente qué son los organismos de control y si los organismos de control realmente tienen una conversación con la ciudadanía. Eso es el Observatorio de Control Público. ¿Y por qué crees que no hay esa conversación? Y si realmente existe esa conversación. Yo creo y creemos desde Éforo, y por eso trabajamos en otros proyectos, como por ejemplo el auditor.info, que es un medio un medio periodístico para contarle a la gente a través de un lenguaje llano qué es lo que dicen los organismos de control. Nosotros, los que somos técnicos en control, a veces hemos tenido que revisar la forma en que escribimos los informes técnicos. Todos somos abogados, contadores, ingenieros, y la verdad es que cuando escribimos un informe, a veces nos olvidamos que ese informe, el destinatario, primero es el Congreso de la Nación, es quien tiene que políticamente leer el informe y decir, bueno, acá hay irregularidades, pidamos un informe, pidamos que se revisen y se observen a este organismo lo que viene haciendo, y el otro destinatario fundamental es el ciudadano y la ciudadana. Si nosotros no somos capaces, desde la técnica, de contar el lenguaje llano y sencillo, qué
estamos auditando, qué estamos observando, es muy difícil. Por eso el auditor.info lo que hace es pasar a un lenguaje más de opinión pública, de periodismo, a través de notas periodísticas. A mí lo que me parece es que todavía nos está faltando una vuelta de tuerca ahí, en decir, y no, para que la gente entienda la importancia de los organismos de control para su vida. Yo creo que hay una conciencia de que cuando uno audita un determinado, por ejemplo, audita el servicio público, audita la obra pública, y si esa obra pública está hecha de manera, no solo de una manera eficiente en lo económico, ¿no? Claro. Sino también si esa obra está llegando a quienes tienen que llegar, está bien hecha. Bueno, la gente tiene que, no hay una real conciencia de que eso orbita en la calidad de vida de uno. Entonces, el Observatorio del Control Público lo que hace es justamente poner en evidencia eso. Identificar debilidades y fortalezas de los organismos de control, y también lo hacemos a través de, por ahora, de lo que nos surge de las páginas, o sea, es información pública, es el uso del acceso a la información pública, que es un derecho humano. Nosotros, sí. Argentina tiene una ley de acceso a la información pública, y la verdad que a veces no usamos esa ley de la manera que la debiéramos usar, es decir, cuando no tenemos información, a veces nos cuesta pedir a los organismos a través de los canales que existen, porque hay una ley que nos defiende en ese aspecto, para buscar la información que estamos requiriendo y que le llegue al ciudadano. Nosotros en el observatorio trabajamos con muchos compañeros que provienen de organismos de control, y lo que hicimos es un primer informe con un primer relevamiento de algunos puntos que nos parecían importantes que todos los organismos de control debieran informar a través de sus páginas de internet o de sus redes. Y la verdad que detectamos en algunos casos muy buenas noticias y en otros casos muy malas noticias respecto de, por ejemplo, falta de publicación en sus páginas del plan de acción. O sea, no se sabe, muchos no publican qué es lo que van a auditar al año siguiente cuando debieran saberlo y ya lo tienen planificado. En otros casos también hay una ausencia de publicación de informes. En otros casos hay una ausencia de una visión de perspectiva de género en los organismos de control. En muchos casos, porque como la ley no te lo exige, no hay mujeres dirigiendo los organismos de control. Pero la realidad es que debiéramos imponer cada vez más la participación efectiva de las mujeres en la política del control. Así que eso es lo que se hizo como un primer relevamiento. Tal vez me están faltando algunos puntos que se relevaron. Bueno, y también detectamos que hay, por ejemplo, un Tribunal de Cuentas que directamente no tiene página. Mira. En estos tiempos, en el 2023 no tiene página. Sí. Hay provincias que no... ¿Están todas las provincias? ¿De qué podemos decir de qué provincia hablamos? Sí, es la provincia de Chaco. Mira. El Tribunal de Cuentas de Chaco no tiene página, con lo cual es muy difícil que el ciudadano pueda percibir mínimamente la existencia de un Tribunal de Cuentas que controla no solo las cuentas públicas de la provincia, sino de los municipios, porque esa es la gran función de los tribunales de cuentas. En la Argentina, a partir de la reforma del Estado de los 90 y luego con la reforma constitucional del 94, lo que hizo fue estructurar un nuevo sistema de control en la Argentina. El Tribunal de Cuentas de la Nación se disuelve y pasa a ser Auditoría General de la Nación. En Salta hay auditoría y en la ciudad de Buenos Aires hay auditoría. En todas las demás provincias hay tribunales de cuentas que no solo tienen la facultad de controlar de manera posterior los actos públicos, sino también de manera previa y concomitante. Desgraciadamente la Auditoría General de la Nación se quedó sin esa función. Yo creo que de una manera adrede se hizo, ¿no? Se quedó sin la función previa y concomitante. O sea, la auditoría hoy no puede controlar o verificar los actos públicos o los actos administrativos de manera previa y concomitante, mientras se están ejecutando. Es decir, no podemos decir nada si nos damos cuenta de que algo está sucediendo en una obra pública. Claro. Sí, lo podemos hacer de manera posterior cuando el ejercicio cierra. Esta era una función
muy buena que tenían los tribunales de cuentas. Hoy los tribunales de cuentas de todas las provincias lo mantuvieron a esta función. Por eso me parece que es importante revisar todas estas cuestiones que parecen técnicas, pero en definitiva se convierten en la piel de decir, una gestión es eficiente, y además si eso impacta en la vida del ciudadano, y también, ¿por qué no decirlo? Si los impuestos que nosotros estamos pagando van efectivamente a donde tienen que ir, ¿no? Claro. Y esa es una revisión que la estamos haciendo desde el foro sistemáticamente, de una manera técnica, porque nos parece que después de tantos años de haberse aprobado la ley de creación de la Auditoría General de la Nación, la ley de creación del sistema de control público, nos merecemos alguna reforma en este aspecto, ¿no? Así que eso, nosotros hemos presentado proyectos de ley. De hecho, cuando yo fui diputada, el primer proyecto de ley que presenté tenía que ver con esto, con que la auditoría retomara estas funciones que tenía y algunas cuestiones más. Pero bueno, hay que seguir insistiendo, porque a veces no es que el ciudadano solamente no conoce, sino que los propios políticos hay una gran indiferencia ante los organismos de control. Carla, bueno, quizá un poco retórico, pero para poner un poquito ahí como más en blanco, cuando están ustedes ¿qué pasa con el cumplimiento de las recomendaciones que ustedes hacen? Sí, con el cumplimiento, desde una manera técnica, los organismos de control tienen una función de seguimiento de esas recomendaciones. O sea, de hecho yo lo hice cuando yo era auditora, o sea, cuando era auditora en la Auditoría General de la Nación. Nosotros, cuando veíamos que las recomendaciones, primero las observaciones, y después las recomendaciones se reiteraban de manera sistemática, año tras año, algo estaba sucediendo. O no estábamos reconociendo un eco en el organismo, y por el otro lado algo estaba fallando en la gestión. Entonces, la verdad es que hay un área específica de seguimiento de recomendaciones donde se hacen las notas, los pedidos efectivos y directos a los funcionarios. El tema, Lola, es que cuando haces esa recomendación, muchas veces la recomendación es cuando ya cambió la gestión. O sea, como nosotros lo hacemos con ejercicio vencido, y no es justamente un año, sino a veces te demorás 2 años en que llegue, en que el plan de acción implique ese organismo. La realidad es que hay organismos que no los auditas todos los años. Claro. Hay organismos que sí, hay organismos que no. Entonces, cuando llegás después de algunos años a auditar ese organismo, no solo pasó el tiempo, ya no es efectivo lo que vos hacés. Claro. Nosotros decimos siempre que terminamos haciendo autopsias de los organismos o de los informes. Entonces, le terminas observando a un funcionario que te dice: mira, todo bien, yo lo voy a tomar en cuenta lo que vos me decís, pero vos la observación que me estás haciendo es de la anterior que yo estaba. Claro. Entonces, pierde absoluta virtualidad e importancia lo que vos hacés. Nosotros, ¿por qué surge todo esto de empezar a visibilizar estas cuestiones, de que exige al auditor Punto.info para observar esto? Porque nos sentíamos muy frustrados como trabajadores y trabajadoras del control. Decíamos, pero pucha, yo ya lo dije hace 4 años a esto. Claro. Y ahora sale en una nota que pasó con el tema de trenes. Cuando fue lo del accidente en 11, no es que la auditoría no había dicho nada, no es que no habían elevado los informes a los diputados y senadores. Se había seguido todo el trámite administrativo que debe ser, se habían hecho los informes, se habían hecho los descargos, se había elevado en realidad a quien se eleva a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es la comisión bicameral, y la comisión bicameral debiera haberle también prestado atención. También debieran los diputados y senadores, que muchas veces ni leen los informes de la auditoría ni de los organismos de control. Entonces, hay toda una ausencia
yo diría de una indiferencia, ¿no? Yo noté eso cuando también estuve del otro lado como receptora de los informes. Yo los recibía, los repartía y todo porque yo sabía de la existencia y de la importancia. Ahora, no todo el mundo en la política le da la misma ni misma importancia ni misma intención en sus acciones políticas, ¿no? Claro. Que muchas veces pueden cambiar la historia. Yo contestándole, para terminar de contestarle a Lola, nosotros sí hacemos ese seguimiento desde nuestra fundación. Nosotros sí, cuando notamos que hay algún informe que para nosotros tiene no solo relevancia económica vinculada con su porcentaje para el presupuesto de la nación, lo que hacemos es el seguimiento. También durante muchos años lo que hicimos es el monitor presupuestario, es decir, es muy difícil leer el presupuesto, o sea, eso lo sabemos, no es que le estamos diciendo, no, ¿y por qué todo el mundo no sabe cómo el contenido del... No, el presupuesto es enorme, es un ladrillo terrible que hay que saberlo leer. Para eso está la Oficina de Presupuesto del Congreso, esa es una novedad para muchos políticos que se encuentran con que existe una oficina específica a partir del 2016, nosotros la creamos por creación de una ley. Y también pueden saber del monitor presupuestario a través de informes que nosotros hacemos específicos respecto de determinadas partidas, de determinadas tareas de gobierno, y para nosotros por eso es importante bajar a un lenguaje llano, sencillo, simple. Nosotros hablamos de que sea letra legible, ¿no? Claro. Para también que llegue a todo el mundo y que todo el mundo lo pueda aprovechar de la manera, los periodistas de alguna manera, los ciudadanos de otro, para poder reclamar por sus derechos, porque también los ciudadanos pueden reclamar ante los organismos de control, por ejemplo, que se auditen de una determinada área de gobierno. Para eso existe, por ejemplo, en la Auditoría General de la Nación, la planificación participativa. Es decir, vos te presentás como ciudadano, como organización de la sociedad civil, y decís, bueno, a mí me parece que es importante que tal área de gobierno, que tal organismo se audite, porque nos parece que, y se da la justificación. Así que los canales de comunicación existen. A veces falta su difusión, su promoción, y también un poco de compromiso de todos. O sea, en esto nos ponemos todos como ciudadanos, en este caso como una organización de la sociedad civil también, que nos ponemos al frente de estas cuestiones porque entendemos que a la gente le interesa. Y bueno, para eso estamos las ONG también, para profundizar y para hacer la voz potenciada de la gente. Y a la provincia de Chaco le pedimos por favor que la Tribunal de Cuentas tenga una página web. Exactamente. Bueno, Florencia, agradecerte. ¿Dónde podemos encontrar el informe? Sí. Bueno, el informe se puede encontrar en la página de Éforo, aquí es www.eforo.org.ar, y ahí van a tener el primer informe. Estamos trabajando en un segundo informe que tiene como un detalle un poquitito más detallado respecto a algunas de las cosas que ustedes mencionaron, seguimiento de las recomendaciones, ahondar en algunos temas que también son importantes respecto de si se auditan o no se auditan la Agenda 2030 para el desarrollo, si se audita el impacto del ODS vinculado a equidad de género. Estamos trabajando en esas cuestiones que nos parecen también muy importantes respecto de cambio climático, sobre informes de gestión. Va a estar muy bueno el siguiente informe, lo estamos trabajando para sacarlo prontamente. Listo, perfecto. Sí, perfecto. Acá yo lo tengo en el informe, lo estaba chusmeando el informe, así que para la gente que quiere ir, Fundación Éforo busca y puede chusmear todo el informe a título de, ahí ya lo digo, relevamiento web de organismos de control en Argentina, ¿sí? Exactamente. Carla, un gusto y bueno, estaremos en contacto y estaremos hablando. Gracias. Igualmente, chicos, un placer hablar con ustedes y bueno, y siempre es bueno contarle a la gente lo que los trabajadores y trabajadoras de los organismos de control hacen, que a veces no se dice mucho. Sí. Un placer. Muchísimas gracias, Carla, para más visibilidad. Bueno. Gracias. Estuvimos hablando con el Observatorio de Control Público, fomentar la transparencia, que es lo más importante, y para hablar también, y necesaria dentro de nuestra Argentina,
y más en este retorno de democracia que tenemos desde el año 1983 y que este año se cumplen 40 años, ¿sí? Quizá con esto logremos hacer uso y no abuso. Bueno. ¿No? Bueno, quizás es una manera quizás es una manera un poquito más utópica de pensar, pero bueno, nada. Hay una intencionalidad. No, bueno, pero estaremos a tanto. Vamos a seguir con el bloque, así cerramos después, así yo después me puedo ir tranquilo, con la asunción de Javier Milei, así ya detallamos qué va a hacer el ministro, escúchame vos, mala palabra. ¿Qué dijiste? El presidente